que respire, alabe su nombre. Me es necesario, queridos hermanos y hermanas, comenzar diciéndoles que el apóstol Pablo fue informado por un colaborador suyo llamado Epafras del estado en el que se encontraba la iglesia de Colosas. Y esta información llegó a producir un deseo en el corazón del apóstol. Y el deseo era de orar por ellos. Y como hemos podido observar en los textos sagrados que acabamos de leer, el apóstol Pablo comienza a elevar algunas peticiones, las cuales hoy vamos a considerar. La primera petición que le eleva es: ruego que sean llenos del conocimiento de tu voluntad. Y es que saben, por medio de esta súplica, por medio de este ruego, el apóstol Pablo estaba derribando una falsa teoría de los agnósticos que se había filtrado en medio de la iglesia, la cual consistía en que la voluntad de Dios solo la podían conocer un grupo muy selecto de personas que habían alcanzado un gran nivel espiritual. Esto era totalmente erróneo, no era cierto, ya que la voluntad de Dios la podemos conocer todos. Y ustedes dirán: ¿de qué forma, hermano Emilio? Muy sencillo. La voluntad de Dios la podemos conocer por medio de su palabra, ya que en su palabra nos ha sido revelada. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14, dice la Biblia: estad siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Señor. Número uno, la voluntad de Dios es que siempre estemos gozosos. Amén. Y yo cuando leía esto decía: ¿cómo puede ser posible, Señor? Si pasamos por momentos muy críticos, si pasamos por momentos muy lamentables, es muy difícil siempre estar gozoso. Pero es que, hermanos, he entendido algo, y es que el gozo que produce el Espíritu no depende de ninguna circunstancia externa. Es decir, quizás externamente puedes estar atravesando un periodo de dolor, pero internamente tienes gozo. De ahí, hermanos, que la Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 16 versículo 25 que a medianoche hubo dos hombres que oraban. Pero que oraran era normal, porque la Biblia dice que el que esté triste que haga oración. Pero es que estos superaron todas las estadísticas. No tan solo oraron, sino que cantaron. Pero qué motivo de alegría tenéis vosotros para cantar, si os han pegado un palizón y estáis en un calabozo metidos. ¡Ya! Pero es que, Emilio, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y es por eso que donde todos blasfemaban, donde todos maldecían y donde todos injuriaban, Pablo y Silas elevaron una alabanza al Señor. ¿Saben que hay gente que no nos entiende? ¿Saben que hay gente que no entienden que como de luto por haber perdido un ser querido, uno se suba por aquí y predique de la esperanza y del cielo? ¿Saben que hay gente que no entiende cómo puede ser posible que haya personas enfermas y todavía vengan aquí y levanten sus manos y adoren? No lo entienden, pero porque ellos no viven lo que nosotros vivimos, y es que hay un gozo que nos hace adorar aun en medio del dolor. Por eso entiendo, Comaresa, que en Dios sí se puede estar siempre feliz. Aleluya. Que estemos siempre gozosos.
Orar sin cesar. Esa también es la voluntad del Señor. Cobaresa, la iglesia de Jesucristo hemos cometido un grave error. Hemos hecho de la oración un recurso. Solo oramos cuando pasamos fatigas. Pero cuando estamos siendo favorecidos por su santa providencia, dejamos de un lado la oración. Cuando la oración no es un recurso. Muy bien. La oración es un hábito de vida. El creyente debe de orar en todo momento. Es más, una vez me encontré una frase que conmovió mi corazón y esta frase era esta: me es más fácil encontrarme a un hombre vivo que no respire que a un cristiano vivo y que no ore. ¿Saben por qué tenemos a gente tan apáticas en nuestras iglesias? Gente que se aburre en los cultos, gente que no disfruta de los ambientes de Dios porque no oran. Quien quiera disfrutar de la savia del Espíritu, quien quiera disfrutar de la vida de Dios, es necesario que ore. Es más, les diré algo, cobaresa: la oración es la columna vertebral de la iglesia. Si la iglesia se quiere mantener de pie ante los problemas, ante las circunstancias, ante las enfermedades, no hay otra manera que orando al Señor. Y como decía el capelán del profeta, cuando tus rodillas tocan el suelo, tu espíritu toca el cielo. Hay una conexión que se produce entre el cielo y la tierra, y es que cuando el pueblo ora, los recursos del cielo se ponen a disposición de la gente de la tierra. Por eso, cobaresa, vivamos en un espíritu de oración. Oremos, que sea parte de nosotros la oración. Aleluya. Porque esta es la voluntad de Dios para todos nosotros. Amén. En la vida cristiana hay cosas que son reemplazables, pero hay otras que son insustituibles. Y la oración es algo irreemplazable, es algo insustituible. Decía el hermano Gigi Ávila, que está con el Señor: vivir sin oración es vivir sin Dios. ¿Por qué? Porque la única forma que tenemos para comunicarnos con Dios es por medio de la oración. Pero hermanos, ¿cómo puede ser posible que haya creyentes que aguanten tanto tiempo sin hablar con el Padre? No es lógico, no es normal, porque en nosotros tiene que ver siempre la necesidad de orar para poder hablar con Dios. Para los verdaderos, la oración no es una obligación, no es una imposición, es un deleite, es una necesidad. Por lo tanto, quiera Dios que el Espíritu Santo produzca en cada uno de nosotros ese vehemente celo, ese ardiente anhelo por poder orar y pasar tiempo con Dios. Y la voluntad del Señor también es que demos gracias a Dios en todo. Note, no dice por todo, dice en todo. Porque yo no por todo lo que me pasa tengo que dar gracias a Dios, porque no todo lo que me sucede proviene de Él, pero sí en todo momento, sea cual sea mi circunstancia, yo tengo que darle gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios no roba, pero sí presta. Y todo lo que tenemos es prestado. Nada es nuestro. Todo nos lo ha regalado el Señor. Por lo tanto, en nuestro corazón no tiene que haber queja, no tiene que haber reproches, no tiene que haber lamentos,
no tiene que haber inquietudes, en nuestro corazón tiene que haber agradecimiento. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que enseñar a nuestra propia alma, como la educó el salmista a la suya, diciendo: no te olvides de ninguno de sus beneficios y bendice siempre el nombre del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Entrad por sus puertas como con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Hermanos, si hay alguna queja que podemos tener en el corazón, vamos a echarla a un lado. Vengamos aquí con un corazón lleno de agradecimiento y dándole gracias a Dios siempre, en todo momento. Ese es un ejemplo. Observemos otro. Dice la Biblia, Primera de Pedro 2:19. Y esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es decir, la voluntad de Dios es que por medio de nuestro testimonio sean avergonzados los supervisores del error. Porque usted sabía que siempre hay gente que le está supervisando a ver lo que hace, a ver cómo se comporta, a ver qué tipo de reacciones tiene, a ver qué actitud mantiene. Pues quiera Dios, iglesia, que por medio de nuestro testimonio, que por medio de nuestra conducta, sean avergonzados los supervisores del error. ¿Saben que hubo uno que esto lo logró? Se llamaba Daniel. La Biblia dice que los gobernadores, los jueces y los sátrapas buscaban una ocasión a ver dónde acusarle, a ver si tiene algún vicio, a ver si tiene alguna falta, a ver si comete algún error. Y dice la Biblia, hermanos, que no le encontraron ningún tipo de falta de la cual acusarle. Es más, que honestamente como Vanessa no vivía Daniel delante de Dios, que de lo único que le pudieron acusar era de orar. Quiera Dios que vivamos tan limpio que de lo único que nos acusen que sea de orar, de leer la palabra, de vivir en santidad, de dedicarnos para el Señor. Otro ejemplo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 dice: porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Vuestra santificación. Es decir, el deseo de Dios es que cada día nos santifiquemos. El deseo de Dios es que cada día mejoremos. El deseo de Dios es que cada día nos consagremos. Hay quien quiere conocer la voluntad de Dios, pues ya la estás conociendo. Que nos santifiquemos, que nos apartemos del pecado y que comencemos a hacer todas aquellas cosas que agradan al Señor. Lo siento, Vanessa, tengo que romper un concepto. Hay quien cree que la santidad es el privilegio de algunos, que se santifique el pastor, el predicador, los ofrenderos. Yo no tengo ningún cargo, ¿por qué voy a santificarme? Esto no es correcto. La santidad no es el privilegio de algunos, es la obligación de todos. Todos nos tenemos que santificar por agradar al Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Además, hermanos, yo no sé usted, pero yo quiero producir una sonrisa cada día en el rostro de Dios. Y esto no se logra de otra forma si no es viviendo en santidad, como Dios nos demanda. Rompamos toda clase de compromiso con el pecado. Hermanos, vamos a vivir como Dios quiere. Que la exigencia sigue siendo la misma. Hace 20 años el tío José predicaba de la santidad. Han pasado 20 años y yo sigo predicando de la santidad. Y si Dios no viene antes, las nuevas generaciones seguirán predicando de lo mismo, porque hay fundamentos que no se pueden cambiar. Y señores, la santidad es algo primordial. Es más, en una iglesia puede faltar una buena megafonía, un buen coro, puede faltar un aire acondicionado, puede faltar 4 adornos. Lo que no puede faltar es la honradez, es la santidad, es la pureza, es la integridad. Eso no puede faltar. Ha llegado el momento de que el invisible se haga visible por nuestro comportamiento. Es decir, que al que no pueden ver, al vernos a nosotros,
le vean. Amén. La Biblia dice que al ver vuestras obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué dijo el Señor? Que somos la sal de la tierra. Eso lo ha dicho el Señor. Y la sal tiene que dar sabor. Y la sal tiene que conservar. Pero si la sal perdía todos estos efectos que se hacía, se tiraba al suelo para que fuera pisoteada y hollada por los hombres. Eso se decía porque en aquel tiempo la entrada del templo era de mármol. ¿Y qué se hacía? Que se echaba sal para que quien entrara al templo no se resbalara. Si no servimos para dar sabor, por lo menos no hagamos que otros tropiecen por nuestra causa. Vamos a estar a la altura de la vocación a la que hemos sido llamados. Vamos a dar un claro ejemplo. Vamos a vivir como Dios quiere. Dios está buscando una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia pura, una iglesia que ame lo que Dios ama y aborrezca lo que Dios aborrece. Y señores, si hay algo que Dios aborrece es el pecado. Ay, lo digo porque el Espíritu Santo me da autoridad. Dijo Spurgeon: ¿cómo se puede llamar placer a lo que crucificó a Cristo? Hermanos, nadie estamos exentos de pecar, pero una cosa es pecar y otra cosa es gozarte pecando. Los que aman a Dios no se gozan pecando, les duele cuando ofende a Dios. Vamos a amar la santidad, vamos a amar a Dios, vamos a guardar la honestidad. Esa es una petición. Esa es una. Veamos las otras. Dice: oro para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. La segunda: y de toda inteligencia. Ay, qué bonito. ¿Y saben? Cuando aquí habla de inteligencia, habla de acumulación de principios bíblicos. Y es que escuchen, Dios desea que cada uno de nosotros tengamos arraigados los conceptos de su palabra en nuestro corazón. Dice el apóstol Pablo: deseo que la palabra de Dios abunde abundantemente en vuestros corazones. Aleluya. Dice el salmista: rebosa mi corazón palabra buena. Gloria a Dios. Quiera Dios que nuestro corazón rebose, pero de la palabra de Dios, porque cuando tienes el corazón lleno de la palabra, no lo tienes lleno de otra cosa. Quiera Dios que tengamos el corazón lleno de su palabra, los principios bíblicos arraigados en nuestro corazón. Y miren, hay dos principios bíblicos que los tenemos que tener grabados a fuego. El primero dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ese principio tiene que estar presente en nuestros corazones. Cobaresa, Dios no puede ser un recurso. Dios no puede ser una cita más en tu agenda personal. Dios no puede ser el segundón. No, Dios tiene que ser lo primero. A Él hay que ponerle en el primer lugar. Que Él sea lo primordial en nuestras vidas. Aleluya. Y lo segundo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. ¿Saben ustedes, hermanicas, que la que está a tu lado es tu contraria, es tu hermana? ¿Sabías, hermano, que el que está a tu lado es tu contrario, que es tu hermano? Que nosotros no tenemos que hacernos la guerra, que la guerra es contra el diablo, que la guerra es contra las potestades, que la guerra es contra los principados, que aquí no estamos para hacernos daño, que aquí estamos para cubrirnos las espaldas, que para eso somos hermanos. Aleluya. Y te lanzo una frase que hace tiempo el Señor me viene muy bien para este momento: a la cima no se llega pisando otros, sino parándose para ayudar a los demás. Vamos a amarnos, vamos a considerarnos, vamos a respetarnos, porque, hermanos, aquí no hay familias, hay una sola familia, la familia de la fe, con un solo Padre, Jehová de los ejércitos, con una sola sangre, la sangre de Jesucristo, y con un solo sello, el sello del Espíritu. Por lo tanto, poderosa, vamos a amarnos. Segundo, que seáis llenos en toda inteligencia y sabiduría. ¿Qué es eso de sabiduría? Es principios bíblicos llevados a la práctica.
Porque de nada te sirve que acumules mucho si no lo pones por práctica. La palabra de Dios hay que ponerla por práctica. Hay que llevarla a cabo. No podemos ser oidores olvidadizos, que son arrastrados de un lado para otro como las olas del mar. Tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. Ponerla por obra, hermanos. Porque ¿de qué te sirve saber mucho si no lo pones por obra? Lo importante es poner la palabra de Dios en práctica. Y ahora dice ¿para qué? Porque siempre hay un porqué y un para qué, una causa. Dice para que andéis como es digno de la vocación a la que habéis sido llamados, y que llevéis fruto en toda buena obra. Amén. Es decir, el creyente que pone por práctica la palabra no es un creyente estéril, es un creyente fructífero. Amén. Y hermanos, Dios nos ha llamado a dar fruto. Pero no se puede dar fruto si no se pone la palabra por obra. Es imposible. Solo poniendo la palabra por obra es cuando se da fruto. Y creo que a todos los que estamos aquí nos interesa ser creyentes fructíferos. Aleluya. No parecernos aquella higuera que tenía una gran hermosura por fuera, pero que Dios metió su mano y que no halló nada. No queremos ser como esa. Queremos ser como la sulamita que pueda decir que venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Hermanos, es bueno que haya dones, sí, que no escaseen. Hay que potenciarlos, pastor. Yo estoy, aleluya, gloria a Dios, muy colaborador con los dones, pero que tampoco escaseen los frutos. Eso nos pueden faltar, porque los dones revelan el carácter de Dios, pero los frutos revelan el carácter cristiano. Pues escrito está: por sus frutos le conoceréis. Hermanos, demos fruto para la gloria del Señor. Y ahora llegamos a una parte que me encanta. Dice: también oro para que seáis fortalecidos conforme a la potencia de su gloria. Dice: en toda paciencia. Y cuando habla de paciencia, el término griego que emplea es upómone, que quiere decir resistencia bajo el peso de la dificultad. Y es que, siendo francos y sinceros, iglesia, hay circunstancias que a veces nos superan. Hay momentos que son muy amargos. Hay circunstancias que cuesta mucho avanzar, que cuesta mucho dar un paso, porque es muy grande el problema. Pero menos mal que en medio del dolor hay alguien que nos capacita para poder aguantar, para poder resistir y para que el peso de la dificultad no nos hunda. Menos mal que le tenemos a Él con nosotros, que en medio del dolor y en medio del sufrimiento no nos deja solos, sino que siempre está con nosotros. Por eso te lanzo esta recomendación. Escrito está en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7: echad todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice la Biblia en Salmos 55:22: echa sobre Jehová tu carga, porque no dejará el Señor para siempre caído al justo. Dice la Biblia en Proverbios 18:13: torna fuerte para nosotros tu nombre, a ti correrá el justo y este será levantado. Dice la Biblia: este pobre clamó, Jehová lo oyó y lo libró de todos sus temores. Comaresa, no te preocupes, hay quien te da fuerzas, hay quien te fortalece para que puedas aguantar, para que puedas soportar. La Biblia dice: los jóvenes se fatigan y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La Biblia dice que
Él multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Escrito está: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y grita como guerrero: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Por eso yo no sé si viniste a este culto a rastras, pero recibe nuevas fuerzas, recibe vigor, recibe ánimo. Él nos fortalece, Él nos fortalece para poder aguantar el medio del dolor. ¡Ay, si no fuera por Él! No podríamos dar un paso. Hubiéramos arrojado la toalla hace mucho tiempo, Samaria. Pero menos mal que hay un poder en nosotros, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Es el mismo que actúa en usted. Y es por eso que cuando dice te voy a desmayar, de repente sientes que hay una fuerza que te eleva y comienzas a dar pasos firmes y no contabas con ello. Te sorprendes y dices: ¿cómo puede ser posible? Muy sencillo, porque la mano gigantesca de Dios te ayuda, te apoya, te alienta y te hace caminar. Hay un Dios que nos fortalece. Te recuerdo su nombre y le aplaudes: Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es quien nos ayuda a poder caminar, a poder avanzar, a poder aguantar. Tú sigue ahí, que hay un ambiente de gloria. Deja que el Espíritu Santo te ministre en esta tarde. Que seáis fortalecidos conforme a la potencia de su gloria en toda paciencia y longanimidad. ¿Qué quiere decir eso de longanimidad? El término griego que emplea es macrotumia, que quiere decir resistir al que provoca el problema. Porque a veces, compadre, no es el problema, es quien lo provoca. Bajo mi punto de vista, ¿sabéis dónde yo veo la macrotumia de Dios? En José. Ay, hermanos, vienen sus hermanos, aquellos que fueron capaces de ponerse a comer cuando su hermano estaba en una cisterna, aquellos que le hicieron tanto daño que me imagino que José diría: ¿cuándo va a acabar esta broma? Sacarme de aquí ya, chachos, que ya acabó la broma, que llevo un buen rato aquí. Aquellos que fueron capaces de venderle cuando solo tenía 17 años a una tierra extranjera, sin que les doliera. Por esos estuvo en una tierra extraña, sufrió difamaciones, pasó por la cárcel, no vivió una vida nada fácil. Pero les ve José y les dice: hermanos, hermanos. Pero José, ¿cómo les puedes llamar hermanos después de todo lo que te han hecho? Porque hay alguien que me da poder para resistir al que provoca el problema, que son todos estos. Pero es que no es tan solo que les llamo hermanos, sino que en un aspecto tan negativo de mi vida he visto la mano de Dios. Y os tengo que decir que lo que vosotros preparasteis para mi mal, Dios lo ha encaminado para mi bien. Yo no sé si hay alguien que te quiere hacer daño o te quiere hacer mal, pero no te preocupes, hay alguien que te capacita para poder soportarlo. Y no tan solo te capacita, sino que está contigo ayudándote, fortaleciéndote, aleluya, y custodiándote. La Biblia dice: el que conspirase contra ti lo hará sin mí. Ay, Padre, ¿sabes lo que significa la palabra conspiración? Actuar secretamente contra el que tiene el poder. Hay gente que prepara planes en el secreto para derribarte del lugar donde Dios te ha puesto. Pero no te preocupes, el que conspirase contra ti lo hará sin mí, porque Dios no es el cómplice de ningún tramposo. Y dice la Biblia: y el que conspirase contra ti, delante de ti caerá. Es decir, la derrota de los que quieren tu mal está profetizada. Hay alguien que te guarda.
ayuda, hay alguien que te capacita, hay alguien que está a tu lado, hay alguien que te defiende. Te recuerdo otra vez su nombre: Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso yo no soy Pablo, soy el Emilito. Ustedes no son Colosas, son Comaresa. Pero me apetece hacer la misma oración que hizo él. Padre, te ruego que la iglesia de Comaresa sean llenos del conocimiento de tu voluntad, que acumulen los principios de tu palabra, que lo pongan por práctica para que den fruto. Padre, fortaléceles para que resistan en medio del dolor y capacítales para hacer frente al que provoca el problema, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén y amén y aleluya. A su nombre, a su nombre, a su nombre, y a esa gloria. Y todo lo que respire, y todo lo que respire. Bendiga, hermanos, hasta aquí el consejo de la palabra de Dios. Espero haberles hecho bien y haberles servido de bendición y de edificación. Cierre sus ojitos, levante sus manos y adore un ratito al Señor, que creo que Él se lo merece. Dele gloria a Dios.